Saludo en esta hora a todos mis hermanos del Centro Misionero Bethesda Dorada. Dios les bendiga. Amén. Aleluya. Saludamos en esta hora a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Los bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. El tema que vamos a ver en esta hora: busca a Dios desde tu juventud. Busca a Dios desde tu juventud. Vamos a leer el libro de Eclesiastés, capítulo 11, verso 9 y 10, capítulo 12, verso 1 en adelante, hasta el 8. Aleluya. Dice la palabra del Señor, Eclesiastés, capítulo 11, verso 9 y 10, dice: Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Capítulo 12 de Eclesiastés, dice el verso 1: Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido. Se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán lo que es alto, habrá terrores en el camino, florecerá el almendro y la langosta, será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. Y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda rota junto al pozo. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Amén. Y los invito a leer también en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 12, dice así la palabra: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Amén. Entonces vamos a ver que es muy importante buscar a Dios. ¿Desde cuándo? Desde tu juventud, desde la juventud. Amén. Desde la juventud. En otra palabra dice el Señor: jóvenes, disfruten sanamente de la vida, pero siempre tengamos en cuenta que Dios va a juzgar todo lo que se haga. Amén. Verso número 10 dice: no se dejen dominar de mal genio. En otras palabras, verso número 10 dice: no se dejen dominar ¿de quién? De mal genio. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Hay jovencitos, hay jovencitas y también personas adultas llenas de ira, llenas de mal genio. Y eso es algo muy, pero muy desagradable delante de la presencia del Dios viviente. La Biblia dice en Efesios: deja la ira, desecha el enojo. Entonces es muy importante, fundamental, dejar la ira, desechar el enojo. Hay jóvenes que se enojan con los padres porque les dan una orden, se enojan con el jefe, en fin.
de diferentes maneras y dice, deja la ira, deja la ira, quita pues de tu corazón el enojo, no se dejen de dominar por el mal genio. ¿Por qué? Porque eso le roba la bendición que Dios tiene para sus vidas. Amén. El mal genio le abre puerta al enemigo, eso es una puerta, la ira, el enojo, todas esas cosas que tienen que ver con la soberbia, le abre puerta al enemigo. Entonces no permita que su corazón se vaya a cargar en cualquier época de la vida, niñez, en la juventud. Amén. Y se quita pues de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal. Miren lo que dice la palabra, nos habla a todos los jóvenes, dice, que apartemos de qué? De la carne el mal. ¿Qué querrá decir apartar de la carne? Cuando habla de la carne, habla del cuerpo humano. En la otra traducción de la Biblia, la palabra de Dios para todos, dice, no permitan que los deseos del cuerpo los haga pecar. No permitan que los deseos del cuerpo los haga ¿qué? Pecar. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta etapa de la juventud, en esta etapa de la juventud donde hay bastante fuerza, bastante furor, bastante ánimo, hay bastante vitalidad en el ser humano. Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Amén. El Señor Jesucristo dice en Mateo 26, capítulo 26, verso 41, dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Siempre el espíritu está, ¿qué? Está dispuesto, pero la carne es débil. Mire, Jesucristo dice en Mateo 26, verso 41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo somete esos deseos de la carne? Ayuno y oración, sencillo. Ayuno y oración. Y somete los deseos de la carne. Todo jovencito, toda jovencita, busque de Dios. Vea la presencia del Dios viviente. Ayuno y oración. Y va a someter los deseos de la carne. Amén. ¿Para qué? Para no ir a pecar en contra de el Dios viviente. Para no ir a pecar contra el Dios vivo. En Romanos capítulo 8, verso número 13, la palabra de Dios que nos dice. Romanos capítulo 8, verso número 13, dice la palabra del Señor, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si conforme al Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Con qué? Hermana Yerlis, por favor, que le bajen el volumen. Dice que conforme a la carne, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Entonces, es muy importante no permitir que las obras de la carne le dominen su vida. Amén. ¿Cómo las hacemos morir? Dice, porque con el Espíritu hacéis ¿qué? Morir. Es por el Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo que hacemos morir nosotros las obras de la carne. Amén. Es por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos llena, cuando el Espíritu Santo fortalece nuestro espíritu, entonces vivimos en nuestro espíritu y nos guía siempre el Espíritu Santo. Amén. Tenemos esa comunión con Dios, tenemos esa comunicación con Dios, esa fortaleza en nuestro espíritu. Y la carne para nada aprovecha. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, es con la ayuda del Espíritu Santo que nosotros podemos, ¿qué? Es con la ayuda del Espíritu Santo que podemos someter todas las obras de la carne. Cualquier jovencito, jovencita, o cualquier varón, mujer, somete esa carne en ayuno y oración y con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no pecar contra el Dios viviente. Aleluya. Dice en el verso 10 del capítulo 11, dice, no se dejen dominar por el mal genio, ni permitan que los deseos
te hagan pecar. Hay que tener algo muy en claro, que la mayoría de los peores errores que comete el ser humano es cuando está joven. Amén. Cuando está joven, préstele mucho cuidado. La mayoría de errores que el ser humano comete es cuando está, ¿qué? Joven. Usted puede ver miles y millones de mujeres, madres solteras. ¿Por qué? No, cometí un error, no supe a qué horas quedé embarazada, no lo supe, no quería, fue un accidente, esto, aquello y lo otro. Errores. Hombres también, no, pero ¿a cómo? Yo ahora no tengo ni trabajo para responder por él. Jóvenes metidos en la drogadicción, errores en la juventud, metidos en el alcoholismo, errores en la juventud. En las cárceles están llenas de jóvenes, sicarios, de todo, errores en la juventud. La mayor parte de errores que el ser humano lo comete, ¿qué? En la juventud. Por eso es muy importante buscar a Dios. ¿Desde cuándo? Desde nuestra juventud. Eso es lo mejor que el ser humano puede llegar a hacer. ¿Cuántos jóvenes no frustraron su futuro? Estaban haciendo carreras en la universidad, cometieron errores y ahí quedó su carrera. No terminaron de hacer su carrera. Yo pensaba estudiar esto, aquello, pero fue que me pasó esto, me pasó aquello, me pasó y ahí quedaron los errores cometidos en la juventud. ¿Pero por qué cometen todos esos errores? Porque el ser humano no busca de Dios, se cree independiente. Yo puedo hacerlo solo, yo no necesito de Dios. Entonces es por eso, es que el ser humano comete toda cantidad de errores, y especialmente en la juventud. Por no tener en cuenta a Dios, por no dejarse guiar del Espíritu Santo. Sigue en Eclesiastés capítulo 12, el verso número 1, ¿qué dice? Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Tenga siempre presente a tu Creador mientras todavía eres joven. Mientras todavía eres joven. Amén. Aleluya. Entonces, es muy importante tenerlo presente. ¿Por qué? Diga, porque como dice la Biblia, la juventud dura poco. Eso es un abrir y cerrar de ojos, se fue la juventud. Eso es rápido. La vida del ser humano es como la flor del campo. No se da cuenta a qué horas pasó el viento y ya no está, dice la Biblia. La vida del ser humano es muy rápido. Entonces, tener mucho cuidado. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. En los días de tu juventud, acuérdate, no pienses ser independiente. No lo pienses ser independiente. Aleluya. Entonces, muy importante, dice, porque llega la vejez y diga, no, yo desperdicié mi tiempo, no hice nada, mire, ya llegó la vejez, no pude hacer esto que tenía que hacer, este proyecto, estos planes, estos propósitos. Ya empieza a lamentarse. ¿Cuándo? Cuando llega la vejez y ya es demasiado tarde. Por eso, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que se vaya esa juventud y llegue la vejez, es lo que quiere decir ese capítulo 12, verso número 1. Y miramos también en 1 Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4, el verso número 12. 1 Timoteo 4, verso 12 dice la palabra, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. En otras palabras, el Señor ahí nos dice, no dejes que nadie te considere menos por ser un joven. Sé ejemplo para los creyentes en tu hablar,
en la manera, en tu conducta, o sea, la manera de comportarse, en el amor de Dios, en el espíritu, en fe, en pureza. En todas estas partes debe ser ¿qué? Debe ser ejemplo. Y miramos en la Biblia a un joven, miramos en la Biblia, en el libro del profeta Daniel, a un joven, Daniel capítulo 8, capítulo 1, perdón, verso 8, capítulo 1, verso 8, dice la palabra del Señor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Entonces vemos cuando llaman a 3 muchachos de los deportados de Babilonia y los llevan ante el palacio del rey, y el rey da la orden que tienen que comer ¿qué? Tienen que comer todo lo que el rey comía, incluyendo bebidas embriagantes. Ellos tomaban vino y mucha cantidad de cosas y comidas que para los judíos no eran bien, sino eran algo desagradables, eran prohibidas, cosas inmundas, animales de pezuña, cerdo, una cantidad de cosas que ellos tenían en la ley. Pero este joven Daniel, ¿qué hace? Propuso en tu corazón. Usted que me ve por las redes sociales, joven, es el momento de que te propongas en tu corazón no contaminarse con las cosas del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios siempre va a permanecer para siempre. Toda aquella persona que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, dice la palabra del Señor. Entonces, muy importante, tome esa decisión, no se contamine, nada de tener relaciones ilegales, relaciones sexuales, impureza sexual, fornicación, adulterio, mentira, engaño, borracheras, los vicios, todas esas cosas que afectan a la humanidad, que afectan a la juventud. No se deje contaminar por eso. Mire el ejemplo de este joven, el profeta Daniel. Y dice, no nos vamos a contaminar, pero ¿qué hizo él? Propuso en su corazón, es tomar la decisión, amén, toma la decisión. Es verdad que estamos rodeados de un mundo lleno de mentira, de engaño, de maldad, donde la maldad se multiplica cada día más y más y más, porque así está escrito que debe acontecer, porque es la antesala antes de que venga el Señor Jesucristo por su iglesia. Esa es una de las señales más grandes que hay, que se multiplica la maldad antes de la venida del Señor Jesucristo. Entonces estamos rodeados de él. Los gobernantes guiados por el enemigo hacen leyes contrarias a todo lo establecido por Dios. Entonces tenemos que echarle mano a la palabra de Dios. Amén. 2 cosas ha dejado Dios aquí en la tierra para que seamos felices. ¿Cuáles son? La palabra de Dios, dígalo sin miedo, y el Espíritu Santo. La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Con eso somos felices. La palabra de Dios es el manual para vivir felizmente aquí en el planeta Tierra. Y el Espíritu Santo es la comunión con el Dios viviente. Es el poder de Dios. Es la comunicación con Él. Amén. Entonces, como leíamos allá en Timoteo, dice que ninguno tenga en poco su juventud. Y así como Daniel toma la decisión de no contaminarse con nada, entonces Dios viene y lo llena de gracia. Dios viene y lo llena de sabiduría. Amén. Tanto que cuando los llevan ante el rey, le hacen un examen a todos. Y dice que no los hallaron 10 veces más sabios que todos los habitantes de aquella región, incluyendo a magos, astrólogos, brujos, hechiceros, a todos ellos. Dice que no habían seres humanos más sabios que Daniel, Mesad y Abednego. ¿Pero por qué? Porque tomaron la decisión de no contaminarse con la porción de la comida del rey. Entonces, Dios tiene a los jóvenes para cosas grandes, maravillosas. Nos tiene a todos nosotros. Amén. Entonces, importante esto, no contaminarnos, no se deje contaminar.
y va a obtener la victoria. Cuando se deja contaminar, lo que hace es dejarse distraer. No se deje distraer. Fíjese metas, fíjese proyectos. Hay planes de vida. Hay planes de vida que puede trazarse, un proyecto de vida, y empezar a trabajar sobre ello. Y con la ayuda de Dios sale adelante. Voy a trabajar hasta que llegue a ser el mejor médico de este país. Y va a hacerlo. Si con la ayuda de Dios, para él no hay nada imposible. Voy a ser el mejor abogado. Pero no se deje distraer, sino concéntrese y con los planes cogidos de la mano de Dios salimos adelante. Aleluya. Tú vales mucho, joven. Jóvenes, todos los jóvenes valen mucho. Valen mucho. Aleluya. La juventud, vuelvo y repito, dura poco, como lo dice el libro de Eclesiastés que acabamos de leer. Eso es vanidad y pasa volando. Pasa volando. Miramos hombres como el apóstol Pedro. Vemos como el Señor Jesús le profetiza. En Juan capítulo 21, Evangelio de Juan, leamos el Evangelio de Juan capítulo 21, miremos que él estaba en aquella época del apóstol Pedro, él estaba joven, pero mire cómo le profetiza el Señor Jesús. Juan capítulo 21, verso número 18. Dice el Señor Jesucristo en su palabra, Juan capítulo 21, verso 18. Juan 21, verso 18 dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Vuelvo y lo leo. Es que esa profecía del Señor Jesús, lo que le dice a Pedro, en aquella época estaba joven y mire, le dice, usted está joven, ahorita puede hacer todo lo que quiera. Pero mire lo que va a pasar cuando se le pase esa juventud. Dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e iba a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, te cogerá otro y te llevará a donde no quieras. Entonces es muy importante aprovechar este momento de que estamos jóvenes y que tenemos la fuerza, la vitalidad para avanzar, para caminar, para poder conquistar todavía. Amén. Porque cuando llega la vejez, mire, dice ya, otro lo coge y lo lleva donde no quiera ir. Ya quizá con un bastón, otros no pueden parar, otros en sillas de ruedas. Ya no pueden caminar, la fuerza se va, la vitalidad se va. Todo pasa, todo es pasajero. Entonces, vale la pena hacer un alto en el camino y saber vivir, no tener en poco esa juventud. Que se acuerde del Creador en los días de tu juventud, como lo dice la Biblia. Aprovechala bien para que en el futuro no hayan arrepentimientos, que no llegue a la vejez y diga, no aproveché bien el tiempo, tuve esta oportunidad, tuve esta otra oportunidad y no las aproveché. Que no lleguemos a la vejez con arrepentimientos donde ya no hay nada que hacer. Aprovechémoslo ahorita que Dios nos ha dado la fuerza, la vitalidad, la juventud, y sigamos todo nuestro camino cogidos de la mano del Dios viviente. Bendecimos a todos los de las redes sociales en el nombre de Jesús de Nazaret.